Hola a todos. En ingeniería de reactores es muy importante hablar del equilibrio químico. Si bien podemos aprender a calcularlo teóricamente, resulta muy importante al mismo tiempo saber cómo comprobarlo de manera práctica y experimental. En este video vamos a hablar de un experimento que se realizó para comprobar el avance de reacción de una reacción de esterificación de ácido acético. Con base en esto, vamos a comprobarlo con resultados obtenidos de manera teórica y así analizar qué tan aproximada es la teoría con respecto a lo que puede suceder en un escenario real. Pero antes de realizar todo este experimento, es importante presentar algunas bases teóricas y contextuales de la reacción que estamos estudiando. Así que vamos con contexto químico. La esterificación es una reacción en la que un ácido carboxílico reacciona con un alcohol para formar un éster y agua. Un ejemplo clásico de esta reacción es la esterificación de Fischer, que tiene lugar en presencia de un catalizador ácido como el ácido sulfúrico. Esta reacción es reversible, lo que significa que tanto la formación del éster como la reacción inversa hacia el ácido y el alcohol pueden ocurrir. Para favorecer la formación del éster, se elimina el agua o se usa un exceso de uno de los reactivos, lo cual está relacionado con el equilibrio químico. En nuestra práctica utilizamos ácido sulfúrico como catalizador ácido para acelerar la reacción. Además, añadimos etanol en exceso para desplazar el equilibrio hacia la formación de ésteres. Para entender un poco lo anterior, veamos el mecanismo de la esterificación. El primer paso es la protonación del ácido carboxílico. El ácido carboxílico se protona en el grupo carbonilo por el catalizador ácido, lo que hace que el carbono del grupo carbonilo sea más susceptible al ataque nucleofílico del alcohol. El siguiente paso es el ataque nucleofílico del alcohol. El alcohol actúa como nucleófilo y ataca al carbono del grupo carboxilo formando un intermedio tetraédrico. El tercer paso es la deshidratación. En este paso, el intermedio libera una molécula de agua formando un carbocatión intermedio. El siguiente paso es la desprotonación y la formación del éster. Finalmente, el carbocatión se desprotona generando el éster y completando la reacción. Este mecanismo es fundamental para la síntesis de una amplia variedad de ésteres. Un ejemplo clásico es la esterificación del ácido acético con alcoholes, que produce ésteres como el acetato de etilo o el acetato de metilo. Este proceso también es reversible. El éster puede descomponerse en ácido y alcohol si hay agua presente. El acetato de etilo es uno de los ésteres más comunes y tiene muchísimas aplicaciones prácticas. Es un disolvente que se utiliza en pinturas y adhesivos debido a su rápida evaporación y capacidad para disolver una amplia gama de resinas. También se usa en la industria alimentaria como saborizante debido a su aroma frutal. Es un compuesto clave en la fabricación de bebidas y golosinas que imitan sabores naturales. Para acelerar la reacción y favorecer la producción del éster, se utiliza un catalizador ácido como el ácido sulfúrico. Este no solo facilita la reacción, sino que también ayuda a eliminar el agua, desplazando el equilibrio hacia la formación de más éster. Pero hay otro factor clave a considerar: la constante de equilibrio. El equilibrio químico nos dice hasta qué punto se ha completado la reacción. En este caso, la constante de equilibrio se calcula a partir de las concentraciones de los productos y reactivos en el equilibrio. Kc refleja el grado de avance de la reacción. Un valor alto indica que se forman más productos, mientras que un valor bajo sugiere que los reactivos predominan. Muy bien, ya conociendo las operaciones iniciales de nuestro proceso, vamos a presentar qué nos dice la teoría que debería ocurrir con nuestros cálculos del avance de reacción. Para determinar la conversión en equilibrio de una reacción de esterificación, primero necesitamos calcular la constante de equilibrio. En este caso, el sistema lo vamos a considerar como ideal. La constante de equilibrio se obtiene mediante el producto de tres términos: K0, K1 y K2. Antes de calcular K0, K1 y K2, es necesario conocer los valores de la variación de energía libre de Gibbs, la entalpía y las CPs de tanto reactivos como productos. Estas propiedades están reportadas en tablas estándar para cada compuesto, por lo que para esta reacción los valores son los siguientes. Con estos datos podemos calcular los cambios de alguna propiedad y para esto se usa la siguiente fórmula, donde m representa alguna propiedad. Tras hacer estos cálculos,
obtenemos los valores de K, K0, K1 y K2, donde la constante de equilibrio es igual a 5.752. Con esto ya calculado, ahora podemos determinar las fracciones molares de los componentes en el equilibrio. Para ello usamos la fórmula de equilibrio en función de las fracciones molares. Para resolver esta ecuación y obtener las fracciones molares, podemos reorganizarla de la siguiente manera. Usando balance de materia, se obtiene la siguiente función de las concentraciones en función del avance de reacción. Se calculan también las concentraciones totales y para obtener las fracciones molares sabemos que esto es igual a la concentración de algún componente entre la concentración total, todas ellas en función del avance de reacción. Conociendo esto, se sustituye en la ecuación igualada a 0 y lo convertimos en una función que depende del avance de reacción. Y con algún método numérico se halla la raíz para saber el avance de reacción en el equilibrio, la cual da como resultado igual a 5.0159. Una vez obtenido esto, se evalúa el avance de reacción en la función de la concentración, dando como resultado las siguientes concentraciones en el equilibrio. Finalmente, podemos determinar la conversión del ácido acético en el equilibrio. Para el ácido acético, la conversión se calcula como la concentración inicial del ácido acético menos la concentración en el equilibrio entre la concentración inicial de ácido acético. Esto es igual a 0.88. Bueno, ya tenemos el contexto teórico para nuestra práctica. Ahora sí podemos pasar a la presentación del experimento como tal. Para esto me guiaré del video y iremos proyectando paso por paso qué es lo que se hizo. El volumen de mezcla reactiva que el equipo trabajó fue de 500 mililitros. Para ello se midieron 164.5 mililitros de ácido acético en un vaso de precipitado de 250 mililitros. Luego, con ayuda de una probeta y un embudo, se midieron 335 mililitros de etanol, los cuales fueron colocados en un vaso de precipitado de 500 mililitros. En un primer momento se iba a usar el reactor IKLR1000, pero debido a fallas técnicas se tuvo que improvisar un reactor con agitador magnético y parrilla de calentamiento. Posteriormente se vertió, con mucho cuidado, el etanol y el ácido acético dentro del matraz del reactor, el cual se tapó, y en él se empezó a calentar y agitar la mezcla formada con la parrilla de calentamiento y el agitador magnético. A partir de ese momento se empezó a llevar un monitoreo de la temperatura de la mezcla reactiva con ayuda de un termómetro infrarrojo. Esto con el fin de lograr llegar a una temperatura alrededor de los 60 grados Celsius. En el sistema, el condensador y el recirculador se usaron para enfriar los vapores generados durante la reacción y devolverlos al matraz en forma líquida, evitando la pérdida de compuestos volátiles. Una vez que la temperatura se estabilizó en los 60 grados Celsius, se le agregó a la mezcla reactiva un volumen de 3.75 mililitros de ácido sulfúrico como catalizador. Para ello, se retiró el tapón del matraz del reactor y se agregó este contenido utilizando una pipeta de 10 mililitros. Luego se tapó otra vez el matraz y se dejó reaccionar durante 1 hora y media. Durante el tiempo de reacción, se aprovechó a preparar una solución 1.5 molar de hidróxido de sodio. Para ello se pesaron 15 gramos de hidróxido de sodio neto y seguidamente fueron colocados a un matraz aforado de 250 mililitros, el cual se aforó con agua destilada y agitó durante 2 minutos hasta obtener la solución titulante. Esta solución fue necesaria para poder titular las muestras obtenidas de la mezcla de reactor. Seguidamente se armó el sistema para realizar las titulaciones. Para ello se instaló y ajustó una bureta de 20 mililitros en un soporte universal y en esta se colocó la solución de hidróxido de sodio. También se instaló una parrilla de agitación magnética debajo de la bureta. Una vez transcurrido el tiempo de reacción de la mezcla, se prosiguió a realizar las titulaciones. Para ello se requirieron extraer muestras de 3 mililitros del reactor cada 15 minutos sin dejar de calentar y agitar la mezcla reactiva. Particularmente en nuestro caso, requerimos de extraer 2 muestras de 3 mililitros de la mezcla reactiva que fueron colocados en 2 vasos de precipitado de 50 mililitros con una barra de agitación magnética cada uno. A estos vasos previamente se les colocó 3 gotas de fenolftaleína y de esta manera se empezaron a titular estas muestras. Es
decir, que cada 15 minutos se extraían 2 muestras del reactor, se titulaban, después de 15 minutos otras 2 y así sucesivamente. Esto se repitió 4 veces. Cada par de muestras tituladas se nombró como muestra 1, 2, 3 o 4 dependiendo el par, ya que el volumen de hidróxido de sodio gastado en cada muestra de los pares fue promediado para obtener el volumen total gastado del titulante en cada muestra final. Los datos obtenidos de las titulaciones se pueden observar en la siguiente tabla. Ahora hablaremos del procedimiento para determinar las concentraciones iniciales y las concentraciones de los componentes de la mezcla reactiva mediante las titulaciones y balances de materia. Como sabemos, el volumen de la mezcla reactiva era de 500 mililitros, ya que estaba conformado por 32.9% en volumen de ácido acético y 67.1% de etanol. Por otro lado, el volumen total de la mezcla fue de 503.75 mililitros, ya que estaba conformado por el volumen de la mezcla reactiva y los 3.75 mililitros del catalizador. Primero, vamos con el cálculo de las concentraciones iniciales. Sabemos que los volúmenes de los reactivos usados son los siguientes. Sin embargo, para el cálculo de las concentraciones necesitamos las masas de estos reactivos. Estas masas las podemos calcular conociendo las densidades de cada uno. Aquí tenemos las densidades del ácido acético, del etanol y del ácido sulfúrico. Como sabemos que la masa es igual a la densidad por el volumen, calculamos las masas. Y una vez calculadas las masas, podemos calcular los moles dividiendo cada una de estas masas entre el peso molecular de cada uno de los reactivos. Finalmente, como ya conocemos el número de moles de cada reactivo, podemos calcular las concentraciones iniciales de estos dividiendo la cantidad de moles entre el volumen total de la mezcla, que como se mencionó antes, el volumen total fue de 503.75 mililitros. A continuación podemos observar el cálculo de la concentración real del titulante, ya que nosotros pesamos 15.0043 gramos de hidróxido de sodio. Esto dividido entre el peso molecular fue de 0.37514 moles y con estos moles calculamos la concentración real de este titulante, el cual fue de 1.50054 molar. Ahora sí, hablemos del cálculo de las concentraciones de los componentes en la mezcla reactiva. Primero determinamos la cantidad de moles de ácido sulfúrico presentes en la muestra titular. Sabemos que cada muestra que se tituló tenía un volumen de 3 mililitros. Con esto y conociendo la concentración molar del ácido sulfúrico en la mezcla total, sacamos la cantidad de moles que deberían de haber en cada una de las muestras que se titularon. Luego calculamos la cantidad de moles de hidróxido de sodio consumidos en cada una de las muestras tituladas. Para ello multiplicamos la concentración molar de la solución titulante por el volumen que se gastó para producir el verde color en cada una de las muestras. Ya conocidos la cantidad de moles de hidróxido de sodio consumidos y la cantidad de moles de ácido sulfúrico en las muestras, podemos calcular la cantidad de moles de hidróxido de sodio que se utilizaron para neutralizar el ácido acético, o bien la cantidad de moles de ácido acético presentes en cada una de las muestras. Ya conociendo la cantidad de moles de ácido acético, podemos calcular las concentraciones finales de ácido acético en cada una de las muestras. Para ello dividimos la cantidad de moles de ácido acético que calculamos anteriormente para cada una de las muestras entre el volumen de muestra, que fue de 0.003 litros, o bueno, 3 mililitros. El resto de las concentraciones finales de los componentes de la mezcla reactiva se pueden hallar mediante la siguiente fórmula de balances de materia en términos de concentraciones, que básicamente dice que la concentración de cierto componente se puede calcular conociendo la concentración inicial de este componente y la concentración inicial y final de otro componente. De esta manera obtenemos las concentraciones finales del etanol, del acetato de etilo y del agua.
Por último, obtenemos la conversión del ácido acético en el equilibrio. Para ello, dividimos la diferencia de la concentración inicial y final del ácido acético entre la concentración inicial de este. Como se mencionó, la concentración inicial del ácido acético es la misma para todas las muestras y la única que varía es la concentración final. De esta manera obtenemos una conversión del 0.78342 para la primera muestra, para la segunda y la tercera una conversión de 0.79656 y para la cuarta muestra una conversión de 0.79218. Como se puede observar, realmente no hay tanta diferencia entre cada una de las conversiones. Finalmente se reportan los resultados obtenidos en esta tabla. Podemos observar que por cada muestra se reporta el volumen de hidróxido de sodio que se usó para titular, así como la concentración del ácido acético para cada muestra y la conversión del ácido acético en el equilibrio. Obviamente no nos dio exactamente el mismo resultado. ¿Por qué? Tenemos algunas teorías al respecto. La primera teoría es que nosotros no trabajamos con un reactor en el que pudiéramos graduar la temperatura de manera exacta. Tenemos que usar una parrilla de calentamiento y eso pues depende de la precisión que como humanos podamos agregarle. Otra teoría que tenemos al respecto es que como usamos una barra magnética y esta no podía trabajar a revoluciones por minuto muy altas debido a que se golpeaba con las paredes del reactor, pues entonces nunca tuvimos una mezcla perfecta en la reacción y por eso no se llegó a una conversión que nos dictaría la teoría. Sin embargo, la tercera y más importante teoría que tenemos al respecto es que nosotros hicimos los cálculos para una solución ideal. En este tipo de soluciones no se considera que haya interacciones intermoleculares ni haya intercambios de energía entre las moléculas y sus moléculas vecinas, lo cual no necesariamente era el caso en nuestra reacción, ya que los componentes eran polares, hubo formación de puentes de hidrógeno y seguramente hubo demás interacciones electrostáticas. De cualquier modo, aquí estamos viendo cómo la forma experimental pues da pie a diversos errores, diversas circunstancias fuera de nuestro control que nos orillan a alejarnos de lo que nos dicta la teoría perfecta de una solución ideal en un estado donde todas las condiciones son las idóneas para que se dé a cabo la reacción. Sin embargo, con todo esto lo que queremos dar a entender es que ciertamente lo que nos dicta la teoría de las reacciones y el equilibrio químico es un buen fundamento para que podamos nosotros estudiar el equilibrio en un reactor. Y es un buen punto de partida para que nosotros podamos mejorar nuestros procesos al momento de realizar reacciones químicas. Eso sería todo por nuestra parte, esperamos que les haya gustado nuestra presentación y sin más nos vemos en una futura ocasión. Gracias.